Como decíamos ayer, estamos a finales del siglo XVI. Inglaterra y España llevan desde 1585 peleándose en lo que conocemos como la Guerra Anglo-Española. El punto de inflexión llegó en el año 1589, cuando los ingleses creían tener la victoria en la punta de sus dedos y organizaron lo que se conocerá como la Invencible Inglesa o Contraarmada, para no solo acabar con la Armada Española, sino también hacerse con el control de las rutas de América. Aquella empresa, y como te hemos contado aquí, acabó en un estrepitoso fracaso de tal envergadura que, unido a la derrota en la batalla de la Isla de Flores, un año después, decantó el conflicto del lado hispano. A pesar de la visión que tenían los ingleses de cómo avanzaba la guerra hasta entonces, si lo analizamos, la pérfida Albión no había conseguido capturar ninguna de las flotas de Indias ni tomar ningún trozo de tierra español. Realmente, el conflicto se había poco a poco convertido en una guerra de desgaste en la que los ingleses tenían todas las de perder frente al poder económico español de aquel entonces. Es en este contexto cuando Francis Drake vuelve a entrar en escena, tras haber sido condenado al ostracismo por su fracaso al mando de la Invencible Inglesa. El pirata propone a Isabel I de Inglaterra enviar una expedición al Caribe con el objetivo principal de establecer una base inglesa permanente en Panamá, desde la que se pondría en peligro el dominio español de América. La reina, cansada de solo cosechar derrotas en los últimos 5 años de conflicto, volvió a confiar en el corsario, pero con una condición. El mando de la flota debía ser compartido. La flota estaría liderada por Drake y John Hawkins, y además el mando de las tropas de desembarco se le otorgaría al general Sir Thomas Baskerville. Así se organizó una flota cuyo núcleo estaba formado por 6 galeones reales: el Garland, el Defiance, el Bonaventure, el Hope, el Foresight y el Adventure. Además de estos buques, unas 20 embarcaciones de diversos tamaños y un gran número de barcazas se dispusieron para la expedición. El contingente lo componían unos 1.500 marinos y 3.000 soldados. Si bien el tamaño de la flota era modesto comparado con las que solían operar en Europa, era la mayor flota enviada contra las posiciones españolas de ultramar hasta ese momento. Drake, que había conseguido notables éxitos durante su expedición anterior contra las Indias españolas llevadas a cabo entre 1585 y 1586, estaba convencido de que esta vez, contando con una fuerza muy superior, la victoria sería inevitable. El 7 de septiembre de 1595, sabiéndose vencedores, la escuadra inglesa partió de Plymouth. Pero la confianza comenzaría a desvanecerse rápidamente, ya que los problemas no tardaron en aparecer. No habían llegado ni a la altura de las Canarias y ya sufrían escasez de provisiones. Sin agua potable no podrían alcanzar el nuevo continente, por lo que se produjo una discusión en la que se debatía si era conveniente, a una costa de perder el factor sorpresa, atacar las Islas Canarias. Drake era partidario del ataque, mientras que Hawkins consideraba demasiado importante el factor sorpresa como para perderle una pequeña escaramuza en las Canarias, y proponía abastecerse en las costas africanas. Por su parte, Thomas Baskerville aseguró que sus tropas podrían tomar Las Palmas en menos de 4 horas al estar defendidas por solo 1.000 hombres, la mayoría civiles, una victoria fácil que ayudaría a levantar la moral de los hombres. Finalmente, Drake ordenó atacar Las Palmas, que les podría costar doblegar una pequeña población con semejante repertorio de barcos y hombres. El problema era que semejante flota era difícil de esconder. Las velas inglesas fueron avistadas por los españoles de Gran Canaria, y el gobernador Alonso de Alvarado reunió a los hombres que pudo para la defensa, dispuso en las playas 6 pequeñas piezas de artillería, y el castillo de Nuestra Señora de la Luz y el torreón de Santa Ana se prepararon para el combate. El 4 de octubre, 15 buques ingleses comenzaron a batir el castillo de Nuestra Señora de la Luz, concentrando el resto en el de Santa Ana. Al mismo tiempo, 47 barcazas con medio millar de soldados avanzaron hacia la playa, donde fueron recibidos por fuego de mosquetería. Tras hora y media de combates, los ingleses se retiraron habiendo perdido 40 hombres y 4 barcazas, además de daños en algunos de los navíos. Tras esta primera acción, Baskerville reconsideró sus estimaciones e informó que le llevaría en total 4 días tomar Las Palmas, recibiendo la negativa de Drake y Hawkins. Por parte de los españoles, las autoridades enviaron varias patrullas a caballo para seguir por la costa a la flota. Los ingleses se fijaron en la bahía de Arguineguín. Parecía perfecta al estar casi despoblada. Allí enviaron un bote para conseguir agua potable,
pero fueron sorprendidos en la playa por una patrulla española. En aquella acción cayeron 8 ingleses y 2 fueron tomados prisioneros. Estos fueron interrogados inmediatamente, consiguiéndose descubrir cuál era el plan inglés. Sin tiempo que perder, Alvarado envió aviso a las Indias y a España, informando de las intenciones de los ingleses. El resto de la flota de la pérfida de Albión prosiguió hasta llegar a la isla de La Gomera, donde se acercó a una zona despoblada para abastecerse de agua y leña, tras lo cual puso rumbo a América el 6 de octubre. La noticia del ataque inglés llegó a la corte española. Rápidamente se preparó una flotilla de guerra al mando de Pedro Telles de Guzmán. Estaba formada por 5 buques de nuevo diseño, rápidos, maniobrables y con gran poder ofensivo. Gracias a la velocidad de estos nuevos barcos y al conocimiento que tenían los marinos españoles sobre las corrientes y vientos dominantes en el Atlántico, la flota hispana llegó al Caribe al mismo tiempo que la inglesa, tropezando con la retaguardia de Drake en las proximidades de la isla Guadalupe. El capitán español ordenó arremeter contra el grupo de 9 buques ingleses que tenía frente a ellos, trabándose un rápido combate en el que resultaron muertos 45 ingleses y 25 fueron hechos prisioneros, capturándose el buque Francis. Entre los prisioneros capturados había un capitán al que Telles consiguió hacer hablar sobre los planes de aquella fuerza. Drake y su flota se dirigían a San Juan, Puerto Rico, porque allí había atracado el galeón Nuestra Señora de Begonia, el cual se había visto obligado a separarse de su convoy tras un fuerte temporal en el que había sufrido graves daños. Pero, ¿por qué es tan importante este buque? Fácil, transportaba un tesoro valorado en 3 millones de pesos de plata. Inmediatamente, los españoles supieron cuál era el objetivo del pirata, por lo que Telles ordenó poner rumbo a Puerto Rico. Los hispanos consiguieron tomar la delantera a la escuadra de Drake, llegando a la isla el 13 de noviembre. Una vez allí, se organizó una reunión entre el gobernador y los oficiales españoles para organizar la defensa. Consiguieron reunir 1.200 hombres, ordenaron echar a pique varios navíos viejos, incluido el galeón dañado, con el objetivo de dificultar la entrada de los ingleses. Además, se reorganizó la posición de la artillería para ubicarla en puntos clave y se dispusieron los buques de Telles para cubrir con sus cañones la entrada a la bahía. El 22 de noviembre, las velas inglesas asomaron por aquellas tierras. Drake, al ver las defensas hispanas, decidió no entrar en el puerto y ordenó a la flota echar ancla para pasar la noche frente a la bahía. El plan del pirata era iniciar el ataque bien entrada la noche. Este consistía en, amparándose en la oscuridad, enviar a cientos de hombres en barcazas, quienes se acercarían sigilosamente a los buques de Telles de Guzmán y los quemarían utilizando bombas incendiarias. Una vez fuera de combate los buques españoles, los barcos ingleses se adentrarían en el puerto, atacarían los fuertes, mientras los hombres enviados previamente desembarcarían en la ciudad y la tomarían. Acercándose el momento de iniciar la ofensiva, los ingleses se dispusieron a cenar. La tripulación recibió doble ración, así pelearían mejor en unas pocas horas, mientras los oficiales cenaban en los camarotes brindando por la segura victoria que estaba por llegar. De repente, en el camarote de Drake hizo acto de presencia un invitado inesperado y poco deseado. Una bala de cañón puso patas arriba en la velada, llevándose por delante a Clifford, Brown y, según algunas fuentes, también a Hawkins. Aunque otras hablan de que el corsario inglés cayó víctima de unas fiebres. ¿Cuál creen que fue la causa real de la muerte de Hawkins? Debatamos en los comentarios. Equipo cañonazos contra equipo fiebres. Y ya que están por ahí, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal. Volvamos a nuestra historia. Sin embargo, Drake salió ileso. Los ingleses no se habían dado cuenta, pero donde habían fondeado no estaba al alcance de ninguna pieza de artillería, excepto de las baterías que los españoles habían movido durante la noche a un montículo cercano al fuerte de San Felipe del Morro. Sin embargo, no desistieron en su intento de tomar el tesoro, ya que el pirata consideraba que no iba a ser difícil y, por su cuantía, era una oportunidad que no quería perder. Drake decidió fijar el ataque definitivo para la noche del día 23. En la madrugada envió 30 barcazas con 50 hombres en cada una, varias de las cuales se acercaron en total silencio a los buques españoles. Al llegar a ellos, los ingleses hicieron uso de sus bombas incendiarias, prendiendo fuego a 3 de los buques antes de que los españoles pudiesen percatarse de lo que sucedía. Las tripulaciones de 2 de los buques consiguieron extinguir las llamas, pero la Magdalena se incendió irremediablemente, pereciendo abrasados 40 de sus tripulantes.
y salvándose el resto al lanzarse al agua. A los ingleses ya solo les quedaba desembarcar en la costa y tomar el tesoro. Casi nada. Sin embargo, el éxito inicial se convirtió rápidamente en su condena, ya que el fuego tiene la mala costumbre de iluminar cuando hay oscuridad. De la Magdalena, donde no se consiguió extinguir el fuego, brotaron unas inmensas llamas que iluminaron todo el escenario, quedando las lentas e indefensas barcazas inglesas al descubierto. Por lo que los artilleros de los 4 navíos restantes pudieron apuntar cuidadosamente antes de abrir fuego. Con unas pocas salvas, la flota de barcazas enemiga quedó destrozada, mientras las dotaciones acribillaban incesantemente con sus mosquetes a los náufragos. Los ingleses en aquella acción perdieron unos 400 hombres y el ataque quedó desbaratado. Tras un nuevo fracaso, Drake se resistía a dar su brazo a torcer, por lo que intentó nuevos desembarcos, pero las fuerzas inglesas no pudieron superar las defensas españolas. Al final, el pirata inglés desistió, ordenó la retirada y partió de Puerto Rico el 25 de noviembre. Por parte de los hispanos, Telles decidió dejar pasar un tiempo prudencial para estar seguros de que los ingleses se habían retirado realmente. Llegados el 20 de diciembre, Telles partió rumbo a España junto con el tesoro, donde llegó sin incidentes y dando parte a las autoridades de lo ocurrido. Al mismo tiempo, habían llegado nuevos avisos de América, por lo que se organizó una flota de 8 galeones y 15 embarcaciones con 3.000 hombres a bordo bajo el mando de Bernardino de Avellaneda y Juan Gutiérrez de Garibay, para sustituir a la de Telles recién llegada. Esta flota zarpó de Lisboa el 2 de enero de 1596. Mientras tanto, en el Caribe, Drake había puesto rumbo a Cartagena de Indias. En su camino por aquellos mares, los víveres empezaron a escasear nuevamente. Drake encontró muchas dificultades para conseguir abastecerse. Cada vez que tocaban tierra, las poblaciones estaban preparadas y atacaban a los invasores. Era un constante goteo de vidas inglesas. No importaba si eran poblaciones grandes o pequeñas, todos estaban preparados. Poblaciones abandonadas, acciones de guerrillas y víveres escondidos. Aquella no era la América que años antes había atacado. Mejores fortificaciones, todas las poblaciones organizadas, informadas, atentas a sus movimientos y con planes para contrarrestarlos. Las grandes riquezas de aquellas tierras estaban al alcance de su mano, pero no podía tomarlas. Parecía estar dando golpes de ciego que solo estaban dejando exhaustas sus fuerzas. Por si fuera poco, no tardaron en aparecer enfermedades entre sus hombres que mermaban aún más sus fuerzas. Cuando llegaron a Cartagena de Indias no fue la excepción. El gobernador, Pedro de Acuña, había sido alertado y preparó la defensa a conciencia. El pirata inglés, tras evaluar la situación, decide no atacar y cambiar rumbo a Panamá, el objetivo principal de la expedición. El 6 de enero, los de la pérfida Albión llegaron a nombre de Dios, pero el asentamiento había sido abandonado por sus pobladores. Como te has dado cuenta, toda la América hispana estaba al tanto de la presencia del pirata. Fueron recibidos por un soldado mulato que se pasó a sus filas. Este informará a Drake que la defensa de Panamá estaba siendo organizada por Alonso de Sotomayor, capitán general de la región, pero también un veterano de los tercios españoles. Aquella información aflojó las carnes a más de un inglés, incluido al propio Drake. Igualmente, los invasores decidieron no echarse atrás, habían conseguido desembarcar sin problemas, y, como el mulato confirmó, los españoles contaban con poca gente para la defensa. Por lo que Drake envió a 1000 hombres al mando de Baskerville que avanzarán por tierra, mientras él se disponía a remontar con su flota de barcazas el río Chagres. La idea era formar una tenaza y tomar Panamá. Con las pocas protecciones que tenía la ciudad y el factor numérico de su lado, todo sería muy sencillo. Alonso de Sotomayor había previsto la maniobra de Drake y destinó la mayor parte de sus escasas fuerzas a la fortaleza del Chagres. También había previsto el posible ataque por tierra, por lo que recorrió el camino que separaba el Nombre de Dios de la ciudad de Panamá junto con el ingeniero Antonelli, para encontrar un punto desde el que poder defender con garantías la ruta. Dicho punto fue la Loma de Capirilla. Allí decidieron construir un pequeño fortín de madera bautizado como San Pablo. Se encargó la defensa a 70 hombres al mando del capitán Juan Enríquez. Mientras realizaban las obras, llegaron noticias del desembarco de Drake, por lo que los hombres se apresuraron en terminar y Sotomayor se retiró a Panamá para preparar la defensa de la ciudad.
El avance inglés fue lento debido a lo estrecho del camino, por la espesa vegetación, la humedad y el calor que dejaba exhaustos a unos hombres no acostumbrados a dichas condiciones. El tiempo fue aprovechado por Enríquez y los suyos para terminar de preparar las defensas. Muchos de estos hombres también habían servido en los tercios, por lo que sabían a ciencia cierta lo que había que hacer, cómo hacerlo y la disciplina necesaria para conseguirlo. Tras 2 días de marcha, al amanecer del día 8 de enero, los ingleses se lanzaron al asalto contra el fuerte español, pero los hombres de Enríquez estaban bien parapetados y mantenían una estricta disciplina de fuego. Aquellos hombres, curtidos en diferentes conflictos, sabían hacer un disparo coordinado, recargar con rapidez y todo sin perder el pulso ante la acometida del enemigo, mostrando que no habían olvidado su oficio. En la primera embestida cayeron muchos ingleses, y siguieron cayendo, porque el espacio para acceder a lo alto de la loma era limitado, los disparos españoles certeros y su cadencia voraz. Para los afortunados que conseguían alcanzar el improvisado fuerte, eran atravesados con las picas. Aquellos 70 hombres resistieron los ataques ingleses durante 2 largas horas, y consiguieron rechazar a los ingleses no en una, sino en 2 ocasiones en las que estos intentaron tomar aquel fuerte improvisado sobre una loma. Sin embargo, la superioridad numérica era abrumadora y los ingleses estaban dispuestos a hacerla valer. Sobre el mediodía, el capitán Hernando de Liermo Agüero llegó con los refuerzos. Sin embargo, tras estudiar la situación y comprobar la abrumadora superioridad enemiga, decidió que era hora de utilizar el arma secreta que de tantos apuros había sacado a los hispanos: su ingenio. Mientras tanto, Baskerville, más que frustrado por los constantes fracasos de los suyos durante toda la expedición, organizó sus tropas para ordenar un último y definitivo asalto para tomar ese trozo de tierra que les impedía el paso. Pero justo antes de dar la orden de atacar, se empezaron a escuchar unos tambores y clarines avanzando en su dirección. Para muchos de aquellos ingleses el sonido era familiar, pero no sabían de qué. Aquella música cada vez se escuchaba más cerca, incluso veían moverse la espesa vegetación, y parecía un ejército numeroso. Los hijos de la pérfida Albión se mantuvieron inmóviles, expectantes, hasta que un veterano inglés con el rostro pálido gritó: ¡Tercios! La sangre inglesa, a pesar del asfixiante calor, se heló. El mulato corrió hacia Baskerville informando que eran refuerzos al mando del capitán Liermo. Lo sabía porque él había servido bajo sus órdenes. Los ingleses, desalentados por los frustrados ataques al pequeño fuerte y golpeados por las enfermedades tropicales, no tenían las fuerzas ni los ánimos para enfrentarse a unas tropas tan temibles, por lo que Baskerville ordenó la retirada inmediata. Para cuando el capitán Liermo y sus únicamente 50 hombres llegaron al fuerte, los ingleses ya estaban de camino hacia Nombre de Dios a paso ligero. Nuestro capitán había ordenado a sus hombres formar en una zona de alta vegetación cercana al lugar del combate y repartió entre sus hombres todos los tambores y clarines, tras lo cual ordenó el avance a través de la maleza haciendo el mayor ruido posible para dar la impresión de que los refuerzos eran numerosos, maniobra que fue todo un éxito. Para asegurarse de que los ingleses no volvieran, envió un grupo de soldados para hostigarlos y forzar su retirada. Igualmente, ambas unidades se pusieron a trabajar en reparar el fuerte. Durante los 3 días que llevó a Baskerville regresar a sus buques, los ingleses fueron sufriendo un goteo interminable de bajas debido a los ataques de las guerrillas españolas, las enfermedades e incluso los ataques de los indios hostiles. Al llegar de nuevo a Nombre de Dios, las tropas inglesas habían sufrido 400 bajas entre muertos, heridos, desaparecidos y enfermos graves. Drake, tras tener noticias del descalabro de Baskerville y comprobar la magnitud de la nueva derrota, ordenó zarpar tras incendiar Nombre de Dios el 15 de enero, enfermo y desmoralizado. Aquella colina se convirtió en el punto más cercano que aquella fuerza inglesa estuvo de cumplir con el propósito de amenazar permanentemente la América española. Pero aquí no terminan las peripecias de nuestros amigos ingleses. Drake intentó rehacer su maltrecha tropa para atacar el Chagres, pero el agua empezó a escasear. Los heridos no se recuperaban y el calor no ayudaba, por lo que envió unas tropas a recoger agua potable,
pero la partida fue sorprendida por los vecinos de la pequeña villa de Santiago del Príncipe, matando a 37 ingleses. Tras nuevos intentos de aprovisionarse y nuevas bajas debido a las guerrillas españolas y a las enfermedades, obligó a los de la pérfida Albión a beber agua en mal estado. Y esto fue la sentencia de muerte para el pirata inglés, quien fallecería en Portobelo el 28 de enero de 1596, víctima de la disentería. Con la muerte del corsario, la expedición quedó en manos de Baskerville, quien era plenamente consciente de que la misión había fracasado. Por ello, decidió poner rumbo a la isla de Pinos para cometer reparaciones y prepararse para el regreso a Inglaterra. Llegados a la isla, los ingleses se pusieron a reparar sus navíos y abastecerse para su viaje de vuelta. Sin embargo, por aquellas fechas, la flota hispana que había salido de Lisboa al mando de Bernardino González de Avellaneda y don Juan Gutiérrez de Garibay, había llegado a Cartagena de Indias para cometer reparaciones por haber sufrido un terrible temporal en el Atlántico que había dejado los buques dañados y dispersos. Allí fueron informados sobre la ubicación de la flota inglesa. Garibay zarpó al mando de 3 buques para darles caza, y así, el 11 de marzo, el marino hispano sorprendió a la flota inglesa anclada frente a la costa de Pinos y con varios botes aún en tierra. Aunque sus fuerzas eran inferiores en número, contaba con el factor sorpresa, por lo que con sus 3 galeones atacó a los 18 navíos ingleses. En el combate, los españoles consiguieron apresar un galeón inglés con 300 hombres a bordo y una pinaza con 25. Además, hicieron prisioneros a los hombres que se encontraban en tierra. Por parte de los españoles, uno de sus galeones se incendió, sufriendo 80 bajas entre muertos y heridos. El resto de la flota inglesa cortó las amarras de las anclas y se dio a la fuga. Poco después llegaba el almirante Avellaneda, que se lanzó a la persecución de la flota inglesa, perdiéndola a la altura del canal de Bahama, donde los ingleses decidieron jugarse el todo por el todo, arrojando su artillería por la borda y mojando las velas para ganar velocidad. Finalmente, tras una travesía en la que los brotes epidémicos diezmaron a la tropa inglesa, 8 de los 28 buques que habían partido en 1595 de Plymouth consiguieron regresar. El desastroso resultado de esta expedición, sumado al de la invencible inglesa años antes, terminó por decantar la guerra al lado español. Los efectos económicos y morales que supusieron estas derrotas fueron significativos, llevando a Inglaterra a solicitar las negociaciones de paz en 1604. Acuerdo que se plasmó en Londres, donde España consiguió todos los objetivos que se había marcado al empezar el enfrentamiento, al tiempo que condenó a Inglaterra a rectificar su política exterior, dejándola relegada a un puesto de segundo nivel durante un siglo más. Y hasta aquí la historia de hoy. ¿Qué te ha parecido? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir el vídeo. También, si quieres colaborar con el canal, puedes hacerlo en Patreon o convirtiéndote aquí miembro en YouTube. Dejo los links en la descripción. De antemano, muchas gracias. Y hasta la próxima.